abrir nuestra Biblia a Juan capítulo 15. Yo sé que muchos aquí saben cuál es el Juan 15. Voy a leer hasta el versículo 7. Starting at verse 7? No, I'm going to start in verse 1. Okay. Incluso me voy hasta el versículo 10. Vamos a ponerlo en pie para hacerle reverencia a la palabra de Dios. Por favor, los teléfonos que estén en silencio apagados. Amén. Y dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, por esta santa palabra, Padre. Porque esta palabra, Padre, nos da a conocer que separado de ti no podemos estar. Gracias te damos, Padre, porque, Padre, dependemos de ti. Padre, ahora te pido que abras toda mente aquí presente, todo corazón, todo entendimiento, Padre, para que podamos permanecer en ti y nunca negarte. La gloria y la honra es tuya, Padre. Amén. Vamos a sentarnos. Fíjense, en 2 días, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia. Sinceramente yo no le llamo Día de Independencia, yo le llamo todos los días Día de Dependencia. Porque yo dependo de mi Señor. Independencia me da a entender que no dependemos en nada ni en nadie, que somos libres de toda dependencia. Y les voy a hablar de la diferencia de dependencia, independencia y libertad. El pueblo de Israel, y voy a comenzar por allí, fue sacado de Egipto, la tierra de esclavitud, a libertad. Iba a ser llevado a una tierra prometida por el Señor. Durante el tiempo que estuvo en el desierto, aunque ya no estaban en esclavitud, permanecían en esclavitud
por cuanto su mente estaba en el tiempo pasado, en el tiempo de Egipto, por lo tanto permanecían esclavos aunque estaban libres. Así muchos hoy en día, aunque están libres y están en la casa de Dios y están fuera de la esclavitud, permanecen esclavos. Y hoy yo les voy a hablar de siete libertades que tenemos en Cristo Jesús. Y si estamos cayendo y no estamos agradeciendo estas 7 libertades, es que nuestra mente, así como dice la palabra de Dios, tiene que ser renovada y tiene que dejar el pasado en el pasado y seguir adelante en la libertad que el Señor nos ha dado. No aceptando, y les voy a explicar el por qué. No aceptando la independencia, porque nosotros dependemos de Cristo, y si aceptamos la independencia en nosotros, ya entonces no dependemos de Cristo. Y yo no sé ustedes, pero yo dependo de Cristo. Amén. Si no permanezco en Cristo, rápidamente me voy a deteriorar. Y voy a regresar al pecado, al viejo ser. Estados Unidos celebra la independencia, pero los que en Cristo no están, siguen esclavos, aunque estén en Estados Unidos, siguen esclavos de un sistema pecaminoso. Mire, este país, y yo llevo aquí 58 años. Este país comenzó que en las escuelas Dios estaba presente, en las cortes Dios estaba presente, en el gobierno Dios estaba presente. Y en estos momentos en ninguno de esos mencionados Dios está presente. Entonces tenemos que mirar hacia Dios, permanecer en Dios para poder llevar fruto. Y lo más lindo que dice la palabra, que si llevamos fruto, permanecemos en Dios, llevamos fruto, el Señor nos ayuda a llevar más fruto. O sea, para llevar más fruto tenemos que recibir más de Él, porque fuera de Él no podemos. No somos independientes, dependemos del Señor. Y eso yo lo celebro todos los días. No tengo que esperar el 4 de julio para celebrar la libertad que Cristo me ha dado, pero no la independencia, porque yo dependo de Cristo. Amén. Ahora yo quiero hablar de las 7 libertades, aunque hay muchas más, pero la más importante para nuestra vida como cristianos. Lo primero que el Señor nos libertó es de la condenación y de la culpa. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
¿me ha qué? Me ha librado has liberated us de la ley del pecado y de la muerte. and of the death. Entonces, lo primero que vemos es que el Señor nos libró He has liberated us del pecado y de la muerte. and of the death. Pero tenemos que permanecer en Cristo para no recibir la condenación. La condenación que viene por medio del mundo. Lo segundo, The second thing, me libró del dominio, he liberated me from the del dominio del pecado. of the sin, domination. Hay personas que dicen, pero yo no me puedo librar. Say, but I Sigo pecando, ¿qué está pasando? What is happening? Bueno, porque todavía no has entregado tu confianza. Given your confidence, Todavía tú no has entregado el poder the power, tuyo al Señor para que el Señor te dé el poder de Él. give you his own power. Vámonos a Colosenses capítulo 1. Colossians. Colosenses 1, Chapter 1, 13 y 14. chapter 1, verse 13 and 14. Y dice la palabra, And the word says, el cual nos ha librado the one who's liberated us de la potestad de las tinieblas from the y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, through his blood, el perdón de pecados. the forgiveness of sins. Entonces el Señor nos ha librado The Lord has liberated us de la potestad de la tiniebla y nos ha perdonado nuestros pecados. our sins. Juan capítulo 8, y vamos a estar yendo a bastante versículos. Juan capítulo 8, Chapter 8, versículo 12. verse 12. Nos dice, It tells us, otra vez Jesús les habló diciendo, Jesus talked and saying, yo soy la luz del mundo, el que me sigue the one who follows no andará en tinieblas, me in the darkness. sino que tendrá la luz He will de la vida. of the light. O sea, si ustedes saben de que si nosotros andamos en tiniebla, In the darkness, fácilmente podemos tropezar y caer. fall down. Pero el que sigue al Señor Jesús Who follows Jesus, va a poder ver para no tropezar so he will fall down. y no seguir lo mismo. And that to be. Porque déjenme decirle una cosa, mi I'll hermano, tell you something, brothers. y lo digo por experiencia propia, no por la de nadie. No, because of anybody's experience. No hay nada peor que la conciencia de un pecador The conscience of a sinner que le castiga that punishes y le pone and he puts a sufrir. something. Pero ahora si andamos en la luz, no vamos a estar cayendo para no estar sufriendo. And that's all. Gálatas 5, 6, todos aquí saben muy bien lo que dice, Those in here, what it says, que tenemos que andar en el Espíritu we have to walk in the Spirit. y dejar las cosas de la carne atrás. Flesh behind. Porque la carne, Because the dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. the desires of the Porque el flesh, deseo de la carne the desires of the es flesh, contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos dos and those se oponen entre sí para que no hagáis so you will not do lo que quisierais. so you will not do what Entonces tenemos que andar en el Espíritu. we have to walk in the Spirit. ¿Cuándo? Cuando venimos a la iglesia, When we come to the church, cuando oramos, when we pray, no, en todo momento. at every time, Porque dice la palabra que el enemigo that the enemy anda como león rugiente, mirando a quien devorar, noise to see who can devour, mirando para ver a cuál conciencia to take atacar away somebody's conscience to attack it, y para and for mirando a ver cuál luz which va a light apagar. he's going to turn off.
Lo tercero, The third thing, de la muerte eterna about eternal, nos ha librado el Señor. the Lord has liberated that from us. El enemigo, el Dios de este mundo que tenía la potestad y tenía el poder de la muerte, Of death esa muerte se le fue arrebatada was taken away. por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado a nosotros esa victoria. That victory. Pero no podemos, y le voy a seguir repitiendo, apartándonos del Señor Jesucristo, como dijo el capítulo 15 de Juan, que dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Nothing we can do. There's nothing we can do. Dice la palabra de Dios en Romanos It says in Romans 6:23, 6:23. Romans 6. que aquí yo sé que muchos lo saben de memoria, And when I know pero vamos a you know, citarlo. by memory, but we're going to read it. 6:23, la paga del pecado es qué? You know, the pain Que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, is the pain, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. eternal life, Jesus Christ. Entonces, de la muerte, From death, Él nos libró, He has liberated us. pero para mantenernos So tenemos que andar, porque dice la palabra que si no andamos if we don't walk, o nos apartamos de Cristo, we become departed from Christ. somos secos. We are dry. Es como la rama que se le quita a un árbol, It's like if we take something que sin la vida de la raíz del árbol se seca y al secarse se echa en el fuego, then you put it on fire porque para nada más sirve. because it doesn't help for anything or do anything. Ahora, la rama Then que está agarrada del árbol that is holding on to the tree, da fruto. they'll give fruits. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 5:24. In John 5:24. Dice la palabra de Dios. The word of God says, De cierto os digo, Jesús hablando, Jesus Christ talking, el que oye mi palabra y cree al que me envió, believes in God tiene vida eterna will have eternal life. y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte But he's gone to death a vida. to life. Entonces el Señor nos libró de la muerte, Liberated us from death. Amen. nos libró de la muerte. He has liberated us from death. El cuarto, The fourth, el Señor nos ha librado del miedo. God has liberated us from fear. Salmo 34, versículo 4. Verse 4. Psalm 34, verse 4. Salmo 34, versículo 4. Verse 4. Nos dice, busqué a Jehová y él me oyó Jehová, and he will shut y me libró and he has liberated de todos of all mis temores. fears. Ustedes saben, You know, en el Nuevo Testamento in the New Testament, hay una palabra que dice, there's a word that says, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una palabra que dice, fortify my el espíritu que Dios me ha dado no es de cobardía, sino es de poder, de dominio propio. It's a domination problem. No es de miedo. It's not a fear. Vámonos allí, ¿verdad? Let's go there. ¿Quieren ir allí? You want to go there? Segunda de Pedro, segunda Second Peter. de Timoteo, perdón, 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Verse 1 through 7. Second Timothy 1 through 7. Y nos dice la palabra, And the word says, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía. that spirit of fear. He has not given the spirit of fear. Tú sabes por qué teníamos ese espíritu en nosotros, el espíritu de cobardía, antes que conociéramos al Señor, porque la muerte le temíamos. Hay gente que todavía uno reconoce cuando no están en Cristo porque le tienen temor a la muerte. There's a fear of the death.
We have Yo fear. siempre he dicho y lo sigo And diciendo. I'll still say it. Y hay muchos cristianos que A lot of dicen, Christians that say, oye, qué bueno es el cielo. look how nice is the heaven. Pero tiene. Yo no puedo esperar hasta que llegue al cielo. I cannot wait. Porque la palabra dice, y yo creo en la palabra, que allá yo tengo una mansión, aleluya. Y que ya no vaya a tener más dolores, ni voy a tener más angustia, ni voy a tener más pobreza, ni voy a tener más. That's right. Pero cuando viene la hora de la muerte, Time comes to death, when you le die, tiemblan las patas. your legs shake. Your- Si está bueno, ¿por qué te tiembla? Si Dios te ha librado. If God has liberated you, Y Dios te ha librado, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder and of power. No fear, but power. y de amor y de dominio propio. And dominion, proper dominion. Entonces, ya no tenemos por qué temer. Therefore, we must not be in fear. Dios nos ha dado ese poder y nos ha librado. And He has liberated us. Aleluya. Hallelujah. Pero recuerden, no podemos ser independientes, tenemos que depender en We Él. must depend on Christ. Amen. No podemos estar separados nunca de Él, sino tenemos que estar unidos, siendo uno con Él. Only one with Him. Aleluya. Amen. Amen. Porque si no, ese temor va a seguir. That fear is going to continue. Quinto, Fifth, Dios nos ha librado God has liberated us de la ira, of anger. de la ira de Dios, de la ira de los tiempos finales, Of anger. de la ira de Dios. Romanos 5:9. Romans 5:9. God has liberated us from God's will. Romans 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados And He's just en su sangre, in His blood. por Él seremos salvos de la ira. From His anguish, from His wrath. O sea, dice la palabra de Dios que nosotros, That us, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que estamos en el Señor, that are in the Lord, no pasaremos por ese momento de la ira de Dios, por cuanto la ira de Dios es para aquellos que no han aceptado ni han vivido la palabra como dice el Señor, sino que se han apartado been departed from the Lord. de la vid, que es el Señor. From God, which is the Lord. Pero para nosotros, But for us, ya la sangre the blood nos ha has lavado cleansed us. y ya el pecado no mora en nosotros. The sin is not in us. Primera de Tesalonicense, First of Thessalonians. y vamos a estar allí 2 veces. We're gonna be there. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 9, nos dice, It says for us. That's the porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Salvation through Jesus Christ the Lord. Primera de Tesalonicense 1:10 One thing. nos dice la palabra. The word says, Y esperar de los cielos a su Hijo, the heavens for His Son, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, saved from the dead, quien nos libra, the one who liberated us, quien nos libra de la ira venidera. that should come. Sin Cristo If Christ no podemos ser justificados porque Cristo pagó por nuestros pecados y todo aquel que está y vive en pecado será reconocido por Dios recognized by God, para pagar por sus pecados. Pero todo aquel que ha aceptado al Señor the Lord, como Señor y Salvador, Savior, que se ha movido and has moved de muerte a vida, from death to life, ya no estará en el camino ese de la ira de he Dios. will not be upon the wrath of God. Ahora en el Señor es libre. Now in the Lord, He's Ahora en el Señor es libre. He will be
El Señor nos ha librado The Lord has liberated us del sufrimiento, from all sufferings. del sufrimiento de intentar de ganar nuestra propia salvación. And our own salvation. Sí, así como lo dije. Yes, the way I said it. Hay muchas religiones, There's many religions. se puede decir, I can say que that creen que por obras son salvos, they believe because of deeds they're under salvation. que de acuerdo a lo que hacen Just according to what they do, son salvos. they're saved. Bueno, vamos a ver lo que la palabra nos dice. Let's see what the word says. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 10, versículo 4. Verse 4. Romans 10. Romanos 10, Verse 4. 4. Y dice la palabra, And the word says, porque el fin de la ley es Cristo, because the end of the law is Christ. para justicia a todo aquel For all of those que cree, that believes, para justicia, for justice, pero es en Cristo, de todo aquel que for cree. all those who believe. Dice la palabra allí mismo en Romanos 10, versículos 9 y 10. Verse 9 and 10. Dice la palabra The word says, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. salvation. Con la boca se confiesa para salvación. Confess your salvation. Entonces es el camino That's the para ser libre. so you can be free. Ese es el camino que tenemos que tomar So you can be free. para ser libre. Ningún otro camino te va a llevar al Padre, a Dios. Dijo el Señor, The Lord said, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro para que puedas llegar a Dios. there is no other way to reach God. Hechos capítulo 13. Acts chapter 13. Acts chapter 13. Acts 13. Yes. Capítulo 13, Chapter 13. 38 y 39. 38 and 39. Dice la palabra de Dios, sabed pues esto, varones hermanos, You know this. que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, Forgiveness of sins. y que de todo aquello de que por la ley de Moisés The law of Moses. no pudisteis ser justificados en él, In him. The blood. hablando en el Señor, In the Lord. en él Believing in the Lord. es justificado todo aquel que cree. Of who believes. O sea, se nos ha liberado, He has liberated us. pero tenemos que creerle, tenemos que, We need to believe. oye, tenemos que hacerlo uno con él. We have to believe. Dice la palabra de Dios que por gracia soy salvo, no por medio de obras, sino por medio de la fe, para que nadie se gloríe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Podemos ir allí porque tenemos tiempo. Y esto todo, aunque no veo a nadie tomando nota, pero bueno, pueden ver la grabación después si quieren. Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Efesios 2 del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no es por ninguna obra que tú hagas. Es por gracia. La gracia de Dios. Todo lo inmerecido. Todo lo que tú no mereces. Eso Dios lo hizo por ti. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, or good deeds, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos so we can be en ellas. for those. No simplemente para conocerla. Oye, déjame decirte, el diablo conoce la Biblia Satan knows the Bible. y el diablo anda muy lejos de lo que dice la Biblia. Pero el diablo no es salvo, ni el diablo va a ir al cielo. And the devil's not going to go to heaven. Entonces tú has sido liberado You have been liberated del infierno, of hell. se puede decir. We can say that. Pero tiene que ser, But you need to be, tiene que estar you need to be atado, unido tied, unified a Cristo Jesús. to Jesus Christ. Él nos liberó. Fíjate qué tan lindo y tan bueno es el Señor. Él nos liberó para que hoy en día pudiéramos conversar con Dios Padre y tener la confianza que Él nos oye. That he does not hear. Y si Él nos oye, He can hear Él us. nos responde. He can respond to us. Vámonos a Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5. No, perdón, vámonos a Hebreo Go to 10. It's Hebrews 10. Hebrews 10. A Hebreo 10. Hebrews 10. 19 y 20. 19 and 20. Hebrews 10. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says, Así que hermanos, therefore, brothers, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ese es en la misma presencia de Dios, in the presence of God, el lugar santísimo, the holiest place, por la sangre de Jesucristo, through the blood of Jesus Christ, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. through his flesh. Hoy en día Él nos dio, nos abrió el camino He has opened us the path. para entrar en donde está papá y poder conversar con We Él. can talk to him. Antes, Before, solamente el sumo sacerdote, y eso una vez por año, once podía entrar al lugar santísimo. Y antes de entrar al lugar santísimo, he went to the holy place, tenía que hacer sacrificio he needed to do a sacrifice por Él. for him. Y si el sacrificio no era aceptado It wasn't accepted por Dios, by God. moría en el lugar He santísimo. would die in the holy place. Porque Dios no puede estar en la presencia del pecado, pero hoy, por cuanto somos justificados por el Señor, By the Lord, cuando nosotros entramos al lugar santísimo, entramos sin pecado, we come in without a sin. porque ya el Señor pagó por el pecado. He paid for our sins. Y entonces podemos conversar Converse con Dios como nuestro Padre que es. Father that Y nos ha dado esa libertad. has given us that liberty. Muchas personas no lo A lot of entienden, people do not understand that. pero si lo entendieran, But if they would understand it, oye, a cada rato estuvieran hablando con then we would papá. be all the time talking to our Father. Porque déjame decirte, quieren hablar con los padres naturales, pero este es un padre que todo lo puede. But this is a Father that can do it all. Este es un padre que ama más que cualquier hombre o mujer en este mundo. Or woman that can love you. Amen. Este es un padre que nunca te va a desamparar. Este es un padre. Mira, Look, cualquier persona en este mundo te puede dejar abandonar. it can leave you abandoned. Tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, cualquiera. Sister, anyone. Pero Dios nunca. But God will never leave you. Y ahora tenemos la libertad de entrar y conversar con Él a diario. Talk to him Aleluya. on a daily basis. Qué tan bueno es Dios. Look how good God is. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Say amen. Somos libres en Cristo. ¿Cuántos creen aquí que somos libres en Cristo? Vámonos vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Y fíjense, yo les aconsejo de que lean más tarde del capítulo
en el capítulo 5 del 1 al 13. from 1 to 13. Del 1 al 13. Hoy nada más voy a leer el 13. El versículo 13. Galatians 5, verse 13. Gálatas capítulo 5 versículo 13 nos dice, porque vosotros hermanos, Because as brothers, a libertad, no a independencia, a libertad, through liberty, fuiste llamados. you have been called. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. For the flesh, do not use them. Sí, porque hay gente que se equivoca un poquito, entonces, como dice, bueno, yo soy libre. Yo he oído doctrina que dice, no, yo hoy soy libre, yo puedo trabajar hasta en un bar, en una casa de prostitución. Oye, Listen, si tú estás en Cristo, if you're in Christ, Cristo es santo y dice, sé santo porque yo soy santo. be holy like I am. Amén. Amen. Entonces tú no vas a querer estar en ninguno de esos lugares. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos For the flesh, por amor use it for love. los unos a los otros. Y esto por amor no quiere decir por el amor del humano, Then for the love of the humans. que es un amor interesado. That is a love. Esto quiere decir un amor, This is a love. un amor de Cristo, que es un amor que da sin interés. This is a love that you give without any interest at all. Que en el humano difícil es And ver. in the humans is very difficult. Yo les aconsejo que lean del versículo 1 al versículo 13 allí en Gálatas. Hoy no lo vamos a hacer, pero les aconsejo que lo lean. Según Primera de Pedro, We go to 1 Peter. y ya con esto voy a terminar porque tenemos la Santa Cena hoy. We have the Holy Supper today. Primera de Pedro, 1 Peter. amén. Amen. ¿Estamos yendo allí? Are we there? 1 Peter? ¿Estamos yendo? Are we there? Okay. 1 Peter, Primera de Pedro, capítulo 2, chapter 2, versículo 15 y 16. 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, This is the will of God. que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, Of the insensible men. como libres, Like, live. pero no como los que tienen la libertad Like the ones that have como pretexto para hacer lo malo, so they can do bad things. sino como siervos As de Dios, followers of God. sino como siervos de Dios, sino como hijos de Dios, Like children of God. como, tú sabes que los otros días, I tell you that the other days, aleluya, hallelujah, los otros días yo estaba it is orando y el Señor and the me Lord, llevó a He took me 2 Corintios capítulo 5 to 2 Corinthians verse 5. y en lo que estaba orando, And while I was praying, el Señor me explicó lo que es hacerse uno con Él. how can you make Hacerse uno con Dios es means that respirar el Santo Espíritu. you're able to breathe the Holy Spirit, Ya no andar en las cosas not to del espíritu de este mundo, de la carne. of the flesh from this world. Y te voy a explicar como el Señor lo explicó, que es bien sencillo. It's very simple. Ustedes, yo estoy seguro de que han I visto understand that many of you fuegos forestales, that you've seen fires, forest fires, que han visto los humos, esos tensos que uno no pueden ni entrar y muchos, incluso muchos bomberos that there's a lot of salen firemen asfixiados. that some people come out asphyxiated. Ese es el humo del mundo. That's smoke. Eso es lo que estamos respirando, That's what we're breathing, espiritualmente hablando. spiritual wise talking. Ahora cuando respiramos Then when we are able to breathe lo del Santo Espíritu, of the Holy Spirit, es una respiración limpia y pura, something that you breathe pure llena de vida. and it's full of life.
No es un humo que mata. It's not smoke that kills you. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que anhelar y buscar. This is what we need to want to have and look for it. Sin separarnos Without separating us. del pámpano, como dice el Señor, porque, y voy a regresar allí para finalizar. I'm going to go back there to end this. ¿Saben en dónde es? You know where it is? Juan 15. John 15. Juan 15. John 15. Y voy a leer nada más I'm just going to read 2 versículos, just 2 verses, 5 y 6. 5 and 6. Dice, yo soy la vid, I am, vosotros, o sea, nosotros, and you. los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el que está unido a mí You are unified to me, y yo en él, and me and him. este lleva mucho fruto. This one will bring a lot of fruit. Porque separado de mí, o sea, independiente de mí, Independent from me, nada podéis hacer. there's nothing you can do. El que en mí no permanece The one that remains in me, será echado fuera como pámpano he will be thrown out, y se secará. and he will be dry, Y los recogen and it will be picked up, y los echan and it will be en el fuego in the fire, y arden, and they will burn. y arden. Entonces, el Therefore, Señor nos está the diciendo, Lord is telling us no te vayas a independizar de mí. that become independent from me. Aunque digan muchos países, soy independiente. Countries that say, Y déjenme decirles, esa es una mentira también. and that's a lie also, Porque because todo país depende de alguien o de algo o de otro país. or from other country. Es una mentira del diablo para hacerte eso crecer dentro de ti So y you know that it's a la final separarte de los caminos que es los caminos que te llevan al cielo, los caminos de la verdad. Mira, y yo pongo por ejemplo And I put it as an example. lo más sencillo, The easiest thing, el país donde yo nací, the country where I was born, Cuba. Cuba. Cuando entró Fidel, When Fidel Castro, existían iglesias, existían churches, todas las denominaciones, all the denominations, evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Fidel Fidel, vio la amenaza he saw as a threat de la esperanza que traía estas diferentes denominaciones cristianas, Christian denominations. y lo primero que sacó a todo el que en Cristo All the people that o al que Cristo confesara. and the one who confessed to Christ. ¿Por qué? Why? Porque así perdían la esperanza Because that way they would lose the hope. y al sacar la esperanza del Señor, Away the hope from the Lord, mató el espíritu he killed the spirit del hombre of a man. y hizo de Cuba lo que él quiso. Of Cuba, whatever he wanted. Desafortunadamente, Unfortunately, sin Dios nada somos. without God, we're not anything. Independiente de Dios nunca podemos We estar. can never be. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Say amen. En esta tarde yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos Get a out. dar la oportunidad para si alguien We want to give you up. se, If si somebody, alguien quiere, if somebody wants, porque sabe de que ha estado caminando because they know un that poquito, como decimos nosotros, chueco, not right, the right path. un poquito desviado. Si alguien quiere If anybody wants, enderezar su camino, wants to straight up his path. porque de aquí no sabemos cuándo nos vamos a ir, déjenme decirles. Many of us- Oye, de aquí nos podemos ir el día que sea. We can go any day. Sí, no, puede ser saliendo de la puerta, puede ser. Mira, los otros días había un pastor predicando y detrás del púlpito, ¡pum!, se desmayó, se cayó.
y quedó muerto. Aleluya. Ay, yo siempre he dicho de que qué mejor manera de irse. Gloria a Dios. The best way to go. Time to go. No sabemos cuándo nos vamos. We don't know when we're gonna leave. Por lo tanto, todo minuto debemos de estar bien con el Señor. We need to be Al 100%. 100%. Dice la palabra de Dios de que God says, si usted if you no cree que ha cometido if you not errores, think that you haven't made está muy equivocado. you're very much wrong. Porque, Because oye, todos hemos mentido. Vamos a ser sinceros. we're gonna be sincere. All of us have Todos hemos mentido. all of us have lied. Todos hemos hecho trampas y cosas que no edifican o que no agradan a Dios. According to God's will. Y a diario tenemos que pedir perdón y decir, Señor, ayúdanos, restauranos. Help us, restore us. Dice primera de Juan que First of Juan says, si tú dice que no has pecado, oye, if you say that you le hace a él mentiroso then you're making him like y la verdad no está en ti. and it's not in you. Hoy tenemos la oportunidad de And we have the opportunity ponernos a bien con el Señor. to be okay with the Lord. Ponernos, tú sabes que muchos de nosotros estamos bien, oye, bien, listos para predicar, listos para enseñar, listos para servir. Ready to serve. Pero lo primero que debemos de estar es listos para arrepentirnos y corregir nuestros pecados para entonces poder servir como el Señor quiere que sirvamos. ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? Tienen la oportunidad de hacerlo. You have the Venga opportunity adelante. to do it. Y diga, perdóname, Señor. Please forgive me, say, forgive me. God. Perdóname, Señor. No, voy a hacer la oración y entonces We're going to lo termina. Then we'll finish. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Sé sincero con Dios. Be sincere with God. Eso, Dios de todas maneras lo sabe. God already knows it. Dios de todas maneras lo sabe. Porque Él sabe lo que tú hiciste en el baño. Everything has been done in the bathroom. Él He knows. sabe lo que tú hiciste en tu cuarto. Él sabe lo que tú hiciste He knows what you did. hablando con tu compañero, compañera, lo que sea. Companion or Él companion. todo lo sabe. He knows everything. Pero confesar, But if we confess, como dice like Romanos it says, capítulo 10, versículos 10, 9 y 10, verse 9 and 10. confesar con nuestra boca es lo que Él quiere, Our mouth is what He wants. porque eso es lo que trae Because this is what it brings. al corazón libertad. Liberty. Y eso es lo que hace falta, libertad en el corazón. Liberty. Amén. Amen. A mí cuando, antes de yo estar pastoreando, Before I became a pastor, a mí me daba pena venir adelante, pero tú I sabes una was cosa, ashamed to come in front. los penosos no van a entrar mucho en el reino de Dios, porque They're not gonna go to sí, uno Él te liberó, déjame decirte, Él te liberó del temor de la pena. and of the shyness. Él te liberó del temor de la pena. Amén. Tú no tienes pena, ¿eh? Now you don't have any fear. Entonces, es la oportunidad, mi hermano. This is your opportunity, brother. Vamos a orar. We're gonna pray. Vamos a orar. Amén, aleluya. Mira, otra que no tiene pena, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glory to God. Estas personas que no tienen pena son las primeras que van a entrar en el reino, These are the aleluya. first ones that are not shy to come up front. Gracias, They're the Señor. first ones Gracias, to- Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aquí nadie más ha mentido ni ha Nobody cometido else is pecado. lying. Qué bueno. Nobody else has nothing Yo to tengo una iglesia llena de santos. Aleluya. Church of saints. Ay, gracias, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Gracias. Oh, Señor. Aleluya. Perdona lo que no damos caso. Señor. Señor, ayúdanos. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, Father. en esta noche, Padre, por estas dos personas que han venido adelante. 3 personas ahora, aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, porque son Lord, mujeres de valor. because they're women of
Padre, te damos gracias porque son tus hijas. Thank you because they're your daughters. Así como en lo natural, Padre, As the same way as nuestros hijos, nuestras hijas sons, our pueden daughters, cometer errores commits y al arrepentirse y pedirnos perdón, nosotros los perdonamos, las perdonamos. Así, Padre, the same way. pedimos perdón, We ask you for forgiveness. porque sabemos, Padre, que hemos cometido errores. We have made mistakes. Y sabemos que, como dice tu palabra, In the same way, we know that your word says nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra tuya, that He's inside you, está intercediendo por nosotros for us. para liberación So we have liberation. y para que nuestra conciencia So our conscience, pueda estar al 100%, 100%. y así podemos nosotros Therefore, we can glorificar tu santo nombre sin que nada nos estorbe. Gracias, Padre, te damos por este servicio, por todas las personas aquí, por todas las personas que van a ver, Padre, por medio de las redes sociales, por YouTube, por WhatsApp, etcétera. Padre, tú estás en control, tú tocas corazones, tú tocas mentes, y aunque sea en su aposento, Padre, que se reconcilien contigo, para que, Padre, la paz y la felicidad regrese a sus almas. Gracias te damos por la libertad, porque tú nos has hecho libres, pero nunca independientes por cuanto dependemos de ti. Amén. Gloria a Dios.